siga bendiciendo. Gloria a Dios. Vamos esta mañana a meditar un momento en la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el libro de Jueces, capítulo número 6. Libro de los Jueces, capítulo número 6, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo número 10. Libro de los Jueces, capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo número 10. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de las manos de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Oramos. Señor, gracias te damos esta mañana. Bendecimos tu nombre, Jesús, porque eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es grande. Gracias por la oportunidad que nos has dado de alabarte, de adorarte, de bendecir tu nombre. Y ahora, Señor, de poder abrir tu palabra para poder meditar en ella. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, para que el propósito, Señor, para el cual tú envías tu palabra en cada uno de nosotros pueda cumplirse, Señor. Bendice a los oyentes presentes en este lugar. Bendice a aquellos que a través de las redes sociales nos escuchan en este momento, en cualquier otro momento que esta palabra sea escuchada. Que tu palabra, Señor, pueda ser, Señor, de impacto para cada una de nuestras vidas. Que mientras tu palabra se exponga, tú sigas obrando milagros, prodigios en medio de tu pueblo. Porque te lo pedimos, Jesús, en tu bendito nombre, por quien te damos gracias. Amén. Esta mañana el tema es: no es de esperar más. No es de esperar más. Y usted me dirá, ¿por qué ese tema? Muchas veces usted y yo estamos esperando una respuesta de parte de Dios, ¿no es cierto? En la mayoría de veces todos estamos esperando una respuesta de parte de Dios, pero muchas veces esa respuesta no llega. No llega, y nosotros, si somos de aquellos ansiosos, de aquellas personas desesperadas, estamos afligidos porque la respuesta no llega. Máximamente cuando es una respuesta, como decimos, necesitamos para el chilazo, ¿verdad? Hay cosas que pueden esperar. Por ejemplo, yo pudiese decir: yo quiero un carro, pero yo me puedo esperar 15 años más para tener un carro. Pero ante un problema, a una dificultad que se requiere una respuesta inmediata, yo no puedo esperar tanto tiempo.
Pero, sin embargo, es Dios quien tiene el control de todas las cosas. Y de algo que yo estoy seguro y siempre lo reafirmo, que Dios siempre llega a tiempo. Nunca llega antes, nunca llega después, ni nunca llega tarde. Él llega en el momento preciso. Y Israel, si nos vamos al contexto de este momento, estamos en el periodo de los jueces. Un periodo que comprende desde la muerte de Josué hasta el surgimiento de la monarquía en Israel. ¿Eso qué significa? Usted se recuerda que Israel era un pueblo que era gobernado por Dios. Allí no había presidente, allí no había, ¿cómo se llaman?, reyes, sino que era Dios quien gobernaba. Sí habían líderes como Moisés, después de Moisés se levantó Josué, pero fueron, personas que Dios ocupó en su momento para cumplir el propósito que tenía para la nación. Cuando Dios levantó a Moisés, Dios lo ocupó como líder, como un caudillo, para sacar a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto. Luego que Moisés murió, Dios ocupó a Josué para que introdujera al pueblo a la tierra prometida, para que liderara la conquista y tomaran posesión de la tierra que Dios les iba a dar. Pero ¿qué pasó después de la muerte de Josué? Israel lamentablemente cayó en una época de decadencia no solamente moral, no solamente física, sino que en una decadencia también espiritual. Y si usted se va hasta el libro de los Jueces, capítulo 21, en el último versículo, ahí se nos dice cuál era la condición de Israel en ese momento. Dice Jueces 21, 25, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Mire en qué condición había caído la nación de Israel. Entonces, los Jueces, ya dijimos, comprende un periodo aproximadamente de 400 años, desde el 1400 hasta el año 1000 antes de Cristo, una etapa crítica de transición en la historia bíblica, marcada por la inestabilidad política y una profunda crisis moral, que abarca desde la muerte de Josué hasta el surgimiento de la monarquía. ¿Qué pasó en ese momento? El pueblo de Israel cayó en una decadencia. Cayó en una decadencia de tal manera, como dice la palabra de Dios, donde cada quien hacía lo que quería. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Un pueblo que en ese momento desenfrenado. ¿Sabe una de las cosas que Dios le dijo a los israelitas al momento de la conquista? Dios les dijo que tenían que expulsar a todos los habitantes de la tierra. A todos. Y cuando Dios da una orden, Dios da una palabra, es de cumplirla al pie de la letra. Les dijo, expulsen a todos. Dios les dio la capacidad, Dios les dio las herramientas, Dios les dio la sabiduría para poder desarrollar esa obra, podríamos decirlo. Pero ¿saben? Ellos no expulsaron a todos los habitantes de la tierra. Se aliaron con algunos. Y esas personas con los que ellos se quedaron, los indujeron a la idolatría. Les enseñaron a adorar Baales, a adorar a Asterot y tantos dioses paganos que habían. Y no solo eso, se hicieron compadres. Se unieron en muchas oportunidades, se unieron no solamente en lo espiritual, sino que en muchas otras áreas de sus vidas. Y eso los llevó a ellos a una decadencia espiritual. Entonces, tenían que expulsar a los cananeos y no lo hicieron por completo. Coexistieron con personas que servían a otros dioses y eso les llegó a perjudicar.
¿Y qué decía el versículo 1 que leíamos esta mañana? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Dios quería hacer de Israel una nación diferente, como Dios quiere hacer de cada uno de nosotros personas diferentes. Entonces Dios escogió a los israelitas, tuvo un trato con ellos, a través de Abraham hizo una promesa, luego a través de Jacob, a través de Isaac, y la nación se estableció. Dios quería que ellos fueran personas diferentes, pero lamentablemente ellos cayeron en un ciclo repetitivo. Si usted lee todo el libro de los jueces, se va a dar cuenta que Dios levantó durante esos 400 años, algunos dicen que son 12, algunos dicen que son más, pero quedémonos con 12 esta mañana. Levantó a 12 jueces. ¿Por qué? Porque Israel cayó en un ciclo repetitivo de hacer lo malo, de clamar, y Dios levantaba a un juez para que los libertase. Entonces, en esta oportunidad, vemos que Israel cayó en apostasía. ¿Y sabe qué es la apostasía? Es el hecho de apartarse de Dios. Entonces ellos cayeron en un periodo de apostasía, de infidelidad espiritual, en un periodo de rebeldía, provocando el juicio divino y la pérdida de su protección, usualmente como resultado en opresión por sus enemigos. Entonces decía el versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y vea lo que sigue, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Vea qué tremendo. Dice que el Señor los entregó a los madianitas como resultado de su desobediencia. Muchas veces usted y yo estamos envueltos en alguna situación, en algún problema, y muchas veces es porque Dios lo ha permitido. Dios lo ha permitido. Si usted me acompaña al libro de Hebreos, Hebreos capítulo número 10, versículo 31. Hebreos 10:31 dice la palabra de Dios: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo en lo personal no se lo deseo a nadie. Porque cuando Dios nos hace caminar a través de su justicia, a través de sus juicios, nadie nos puede ayudar. Podemos ayunar, podemos orar, podemos hacer lo que queramos. Si quieren, nos podemos ir de penitencias junto con los señores ahí, ¿verdad? Desde catedral hasta cualquier otra iglesia. Pero si hemos caído en los juicios de Dios, nadie nos puede ayudar. Israel le pasaba. Ellos, por su desobediencia, dice que Dios los entregó en manos de los madianitas. ¿Por cuánto tiempo? Ahí dice, durante 7 años Dios los entregó en las manos de los madianitas. Vea qué tremendo. Siendo el pueblo que Dios había escogido, siendo el pueblo al cual Dios le había demostrado su poder de una manera sobrenatural, porque a estas alturas, es cierto que estas eran nuevas generaciones, pero una de las cosas que los israelitas tenían es que iban transmitiendo de una manera oral, de generación en generación, todos los hechos que Dios había hecho con ellos. Entonces esta gente conocía a ese Dios poderoso. Ellos les habían dicho de que Dios había abierto el mar rojo, que los había guiado por el desierto y todas las cosas que Dios había hecho, pero desobedecieron. Y en esta oportunidad Dios los entregó en manos de los madianitas, dice, por 7 años. ¿Y quiénes eran los madianitas? Los madianitas era un pueblo
Dice un pueblo establecido en la costa oriental del Golfo de Agaba, al noroeste del desierto de Arabia y al sur de las tierras de Moab y de Edom. Pero eran un pueblo sanguinario. Era un pueblo que, como ya leímos y ya lo vamos a ver, que dice que llegaban en manadas como langostas y que eran innumerables y llegaban para sabotear, para saquear a los israelitas y que no dejaban nada. Se llevaban los cultivos, se llevaban los animales, de tal manera que el pueblo escogido de Dios estaba careciendo de hambre porque llegaban y se lo llevaban todo. Dice el versículo 2 de nuestra lectura en Josué 6, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas hicieron cuevas en los montes y cavernas en los lugares fortificados. Ya vimos que el Señor los entregó, y aquellos que se jactaban y se vanagloriaban de ser el pueblo escogido de Dios, ahora estaban viviendo en cuevas, viviendo en los montes y en lugares fortificados. Vea qué bonito. Como que en estas alturas nosotros en nuestras vidas anduviéramos de escondidas a causa de nuestro pecado y de nuestra desobediencia. Andaban escondidos en cuevas. Y yo le hago una pregunta: ¿quiénes eran los que vivían en cuevas? Si vemos la historia, al principio los cavernícolas, ¿verdad? Los picapiedra. Ni los picapiedra, ellos tenían casas de piedra. Pero los israelitas estaban escondidos en cuevas, que yo me imagino que solo se asomaban y cuando veían que el enemigo venía, se volvían a esconder. ¿Por qué? Porque, como el tema decía, no es de esperar más. Ellos no podían esperar más, pero ¿por qué? Por su actitud, por su condición. Entonces ellos estaban escondidos en cuevas, y cada vez que ellos sembraban, sus cultivos eran saqueados, porque llegaban no solamente los madianitas, llegaba Amalek, los pueblos del oriente, y ellos arrasaban con todo. Hemos hablado ya en otras oportunidades de los amalecitas, serán sanguinarios. Yo les llamo los piratas del desierto, porque ellos robaban, ellos asaltaban, ellos mataban y ellos arrasaban con todo. Y ellos eran los que llegaban a estas alturas a la tierra de Canaán, a la tierra prometida que Dios les había dado. Entonces los enemigos acampaban, dice la palabra de Dios, allí en Israel. Destruían sus cosechas, se llevaban todos, las ovejas, el ganado, los animales, y los dejaban sin comer. Y eso dice acá el versículo 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, los subían y los atacaban. Y vea el versículo 4, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. Y como resultado de ella, dice el versículo 6, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Empobrecía, Israel empobrecía cada día. Y muchas veces usted y yo, como decía, buscamos una respuesta de parte de Dios y la respuesta no llega. Al contrario, empobrecemos. Vemos que la situación, en vez de mejorar, va empeorando. Y muchos dicen: es que no salgo. Estoy tapando un hoyo, pero abro otro. Entonces ya no es uno, sino que son dos. Y después ya no son dos, sino que son tres. Y cuando nos venimos a dar cuenta, nos estamos ahogando en los problemas. Pero yo siempre he dicho, en determinado momento de nuestras vidas, muchas veces necesitamos hacer un alto en nuestras vidas. Y tenemos que pedirle la dirección a Dios y decirle: Señor,
ilumíname para saber qué está pasando. Porque muchas veces nosotros en nuestra desesperación le echamos la culpa al chucho, le echamos la culpa a nuestros hijos, le echamos la culpa al pastor, a cualquiera le echamos la culpa, pero no nos damos cuenta que somos nosotros los del problema. No nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos provocando aquella crisis. ¿Y sabe cuál es el detalle? Que muchas veces nuestras actitudes no solamente nos afectan a nosotros como personas, sino que afectan todo nuestro contorno. Porque aquí era un problema que no solamente estaba afectando a una familia, era un problema nacional, era un problema que estaba afectando toda la nación. Pero le tengo una respuesta. En esos momentos de crisis, en esos momentos de problema, aunque usted y yo la hayamos regado, podemos clamar a Dios. Podemos clamar a Dios. Porque aquí dice el versículo número 6 en la parte final, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Muchos de nosotros por el orgullo no queremos clamar a Dios. Estamos con el brazo retorcido. Nos tienen con una llave en el cuello, pero no queremos clamar a Dios. Nuestro orgullo no nos deja actuar. Pero dejemos de lado el orgullo y clamemos a Jehová. Y cuando usted y yo clamamos al Señor, y eso me gusta, fíjese, porque cuando usted y yo estamos en el problema, es cuando buscamos de Dios. Cuando usted y yo estamos bien, se nos olvida venir a la iglesia. Pero no vaya a ser que esté con una enfermedad y que el dolor le esté afectando, o que el médico le haya dicho, mire, yo veo una sombra por allí. Y se nos viene a la mente, ¿será cáncer? ¿Será un tumor? Ahí venimos corriendo a la casa de Dios a clamar. Pero cuando el doctor le dice, mire, lo felicito porque usted está sano. Usted tiene un cuerpo de 20. Ay, ahí estamos contentos. Nos vamos para Metrocentro a celebrar, nos vamos para Plaza Mundo, en vez de venirle a dar las gracias a Dios a la iglesia. Pero cuando estamos en un problema, clamamos a Dios. Eso hizo Israel en este momento. Dice el versículo 6, pero los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Por qué? Porque estaban siendo sometidos por los enemigos. Entonces yo siempre digo, Dios tiene sus métodos, y uno de los métodos para traernos a Él es cuando tenemos problemas. Entonces ellos clamaron a Dios, y cuando ellos clamaron a Dios, dice la palabra acá, sigamos leyendo en el versículo 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel a un profeta. Envió a un profeta, y aquí yo quiero detenerme un momento. Dice que mandó un profeta, y ¿qué les hizo ver? Dice el 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo así: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Vea lo que dice: yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de las manos de los egipcios y de manos de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y dice el 10, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Me voy a detener allí. ¿Qué les dijo Dios? Algo que ellos ya sabían. ¿No es cierto? Dios no les dijo nada nuevo, sino que les hizo recordar lo que ellos ya sabían, pero que se les había olvidado. O como decía la parte final del versículo 10, pero no habéis obedecido. Entonces, muchos de nosotros, cuando estamos en una situación difícil, andamos buscando profetas. Yo conozco hermanos que hasta van lejos porque les han recomendado que por allá hay un profeta. Y hay gente que va. Voy a ir donde el profeta, donde la profeta, a ver qué me dice. Dios, para decirnos lo que nos tiene que decir, nos lo va a decir a través de la palabra de Dios. Dios, este profeta que les mandó a los israelitas, no les dijo nada nuevo.
les fue a recordar lo que ellos ya sabían, pero que a esas alturas se les había olvidado. Entonces usted y yo tengamos cuidado cuando estemos en un momento de necesidad, en un momento de problemas, de angustia, y usted clame a Dios, dígale: Señor, háblame, pero a través de su palabra, ¿verdad? No que vamos a ir hasta el Congo a buscar un profeta, no que vamos a ir hasta San Miguel a buscar a la hermana fulana de tal. No, se lo van a bajar. Sí, se lo van a bajar, porque usted tiene que dejar una ofrenda. Sí, usted no va a ir para que le profeticen y sin dejarle nada al profeta. No hay necesidad de eso. Usted abra la palabra de Dios, usted dígale: Señor, yo necesito que hables a mi vida. Y yo le aseguro que cuando usted encienda la radio, el mensaje que va a escuchar es lo que Dios quiere que usted escuche. No hay necesidad de ir tan lejos. Entonces Dios les envía el profeta, les recuerda lo que ya ellos sabían, pero que se les había olvidado. Pero dice la parte final del versículo 10: pero no habéis obedecido a mi voz. Y ese es el detalle, que muchas veces los problemas llegan a nuestras vidas y la respuesta no llega porque hemos desobedecido a la voz de Dios. Hemos desobedecido a la voz de Dios. Y yo creo que en la mayoría de casos, ahí es donde todos fallamos, porque no obedecemos a la voz de Dios. Cosas sencillas. Alguien dirá: es que, pero mire, hermano, la vida cristiana cuesta. Es difícil cumplir todos los mandamientos, cumplir toda la palabra de Dios cuesta. Que probablemente, quizás sí, dependerá de nuestra vida espiritual, dependerá de nuestra comunión con Dios. Pero tenemos que esforzarnos. Si queremos que las cosas nos vayan bien, tenemos que esforzarnos. Cuando el pueblo del Señor en esta oportunidad clamó, Dios envió un profeta, Dios se les hizo recordar lo que ellos ya sabían, pero que se les había olvidado. Pero a pesar de que Dios, digamos, en ese momento les jaló las orejas y les dijo: por eso están así, Dios los libró. Porque si usted sigue leyendo el capítulo 6, habla de Gedeón, uno de los libertadores, uno de los jueces del pueblo de Israel. Y si seguimos leyendo, dice que Gedeón, en un momento de esta historia, estaba recogiendo sus granos para irlo a esconder, cuando Dios lo llamó y le dijo: varón esforzado y valiente. ¿Y sabe quién era Gedeón? Era de uno de los miembros de una de las tribus menos insignificantes de Israel. Pero Dios lo escogió. Dios puso la mirada en él y le dijo: vení, le dijo, vos vas a ser el libertador de mi pueblo. Y usted conoce la historia de Gedeón. Dice que Gedeón no creía ni él mismo que él pudiese ser el libertador, la persona que Dios iba a ocupar para libertar al pueblo. Y Gedeón fue más allá, porque Gedeón le dijo: bueno, Señor, si tú me vas a ocupar a mí, demostrámelo, le dijo. Y fue el que puso un vellón en el campo y le dijo: si tú vas a estar conmigo, que amanezca mojado ese vellón. Y el vellón amaneció empapado y no había llovido. Y después le dijo: no, todavía no creo, le dijo. Ahora vamos a hacer lo contrario, le dijo. Ahora que llueva y que amanezca seco. Y así fue. Dios le demostró que Dios estaba con él. Pero ¿cuándo sucedió eso? Cuando el pueblo vino y clamó al Señor. Cuando el pueblo reconoció su error y cuando el pueblo enmendó su caminar. Entonces, ya para ir concluyendo, no es de esperar más cuando nuestra actitud y nuestra condición espiritual delante de Dios no sea la que Dios demanda de cada uno de nosotros. No podemos exigirle y demandarle al Señor: Señor, ¿por qué no me respondes? Si nosotros no hemos reconocido nuestras faltas, no hemos corregido nuestros errores delante de Dios. Dios, si usted sigue leyendo el libro de los jueces, esto sucedió no una vez, sucedió muchas veces. Venía Dios, en esta oportunidad levantó a Gedeón. Gedeón fue un hombre valiente, un varón esforzado que derrotó a sus enemigos con 300 hombres nada más. Y usted conoce la historia.
que no llevaban fusiles, no llevaban metralletas, llevaban cántaros y teas y derrotaron a sus enemigos. Pero al pasar de los días, Israel volvió a entrar en otra decadencia, volvieron a pecar, volvieron a desobedecer, se les volvió a olvidar los mandamientos y las leyes de Dios y volvió a alejarse de Dios y volvió a suceder lo mismo. Y Dios tuvo que levantar un nuevo juez para que volviera a liberarlos. Ojalá que usted y yo no estemos cayendo en ese ciclo. Que si la regamos, enmendemos nuestras vidas y Dios va a llegar en nuestro auxilio, pero no volvamos a caer en ese error. Denle un aplauso esta mañana al Señor. Señor, gracias te damos, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos instruyes, tú nos enseñas, Señor, y podemos aprender de los errores, Señor, del pasado, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este momento, Señor, de poder estar delante de tu presencia, por haber estado, Señor, en esta primera hora ya en tu casa. Señor, te ruego que tú bendigas a cada uno por nombre, por familia, de los que aquí hemos estado reunidos. Bendice a aquellos que no han podido estar, Señor, pero que tú pongas en sus corazones ese deseo, esa necesidad de estar en tu casa, Señor, en los siguientes servicios. Ahora, Señor, nos despedimos no de tu presencia, sino que de este lugar. Encomendamos, Señor, y ponemos en tus manos estos alimentos que con mucho amor, Señor, se han preparado. Bendice las manos que lo prepararon, que lo proveyeron, Señor, porque te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos. Si nos puede acompañar a nuestros siguientes servicios, será bienvenido.